Buenos días. Cumplo con muchísimo gusto el encargo de la presidenta del Consejo Escolar de darles a ustedes la bienvenida al Consejo Escolar del Estado, a su casa, por lo tanto, y de presentar a mi amigo Manolo Puelles en esta conferencia. Nos decía antes de empezar el acto, José Luis, que tal vez algunos de ustedes no conozcan el sitio el lugar en el que estamos. Y resulta que, hablando entre nosotros, pues la persona que sería adecuada para comentarles esto sería el propio Manuel de Puelles, que fue alumno de la Universidad de Madrid, de la Facultad de Derecho, cuando la universidad radicaba en San Bernardo, aquí, y se sentó en este mismo lugar cuando era el aula magna de la Facultad de Derecho. Después de ser universidad, en el 56, ¿no?, ¿me decías? Dejó de la universidad, pasó a la ciudad universitaria, y este local pues tuvo varios usos. La universidad conserva el Paraninfo, que se accede directamente de San Bernardo, está aquí el Instituto de España, pero cuando llegó a la democracia esto se convirtió en la primera sede de la Asamblea de Madrid, hasta que se trasladó luego a Vallecas. Y detrás de la Asamblea pues vino el Consejo Escolar del Estado, y esta es la sala de los plenos del Consejo Escolar. Y vamos a lo que venimos. Les decía que tengo el placer y me honra presentar a Manuel de Puelles, que es uno de esos raros intelectuales españoles que se comprometen con la realidad, que han estudiado, que salen de su torre de marfil y que toman partido y voz en los asuntos que preocupan a la ciudadanía. Yo conocí a Manuel de Puelles hace muchos años, en el año 1983, cuando era un joven y brillante secretario general técnico del Ministerio de Educación y luego director general de Coordinación de las Comunidades Autónomas, que recién se estrenaban. Y aparte de la competencia con la que le veía desempeñarse en los actos en los que pude verle actuar, me sorprendió siempre, allí en el despacho que yo ocupaba entonces en el Ministerio de Educación, había algunos libros, y uno de ellos era la historia de la educación en España. Y precisamente dos de los volúmenes de esa historia de la educación los había hecho el que entonces era secretario general técnico, luego director de Coordinación y de la Alta Inspección, unos libros utilísimos en los años de la transición hacían en cada periodo de la historia. Manuel de Puelles hizo los dos que correspondían al siglo XIX, y allí se estudiaba y se daba una síntesis, una antología de la legislación más importante sobre educación y de los escritos, de los textos que ayudaban a entender el momento de la educación, además de una introducción que ponía al lector en antecedentes de todo aquello. Por desgracia, estas publicaciones oficiales luego no acaban nunca llegando a los destinatarios a los que debían llegar, pero aquella fue pues un poco mi primera visión del Manuel de Puelles intelectual. Por eso no me sorprendió cuando pidió la excedencia de aquella carrera administrativa brillante que llevaba y comenzó su aventura universitaria. Entonces, Manuel de Puelles se convirtió en catedrático de Política y Legislación Educativa de la UNED, y de ese periodo pues nos ha dejado a los estudiosos de la educación libros de referencia, como este que me acaba de dar, pues yo quería tenerlo hace tiempo, va por la 5ª edición, se llama Educación e Ideología en la España Contemporánea, y muchos otros libros más. Pero si ustedes se acercan a ellos, no son libros de un erudito al que no es del gremio pues encuentra enormes dificultades. No, son libros que se leen con mucho agrado porque están puestos en el contexto histórico y en el que la legislación cobra sentido dentro de la política educativa, y la política y la legislación dentro de la historia de España. De ahí que sea un perfecto conocedor de la historia de nuestra educación,
del engranaje de cómo funciona la maquinaria administrativa legislativa desde dentro. Ha tenido mucho que ver en leyes importantísimas de la etapa socialista en educación. Y les decía que es además un intelectual comprometido, porque él ha sido esta sede donde primero fue alumno de Derecho, ha sido testigo pues, de mucho de su trabajo como consejero del Consejo Escolar del Estado, lo ha sido durante muchos años, como vicepresidente del Consejo Escolar también lo ha sido varios años, y sobre todo de una labor, es decir, no es un consejero que se limita a venir cuando hay plenos o cuando hay comisiones permanentes, sino es un agente de estos que crean ese cemento que trata de unir y que trata de establecer ese acuerdo sobre la educación de que tan necesitados estamos. Yo recuerdo cuando se discutía la LOE en el 2004, el tiempo, las horas de tarde, de noche, que Manuel de Puelles invirtió en tratar de poner de acuerdo a las partes, y los dirigentes de CEAPA saben bien de esas dificultades, para tratar de llegar a un consenso. Una labor que probablemente no le reconocimos, no le supimos reconocer, pero que ahí queda. Aunque fuera un intento frustrado, es un intento que habla mucho de él, de su preocupación y de las dificultades, y que nos pone a los agentes educativos muchas veces ante ese espejo de lo poco que hacemos. Y decía además, su compromiso no es solo en el Consejo Escolar, aparece su firma en cantidad, no solo en las revistas especializadas, en la revista de Educación, la revista de Historia de la Educación, no, en revistas de las asociaciones, en la propia revista de CEAPA, dando, como digo, su opinión, mojándose en los temas que preocupan en educación en cada momento. Nos beneficiamos en el colectivo. Lorenzo Luzuriaga es uno de sus fundadores y asiduo participante, y allí vemos y tenemos la suerte de poder departir, sea cual sea el tema del que tratemos, el nivel educativo al que afecte, pues allí está Manuel Puelles poniendo la racionalidad, el contexto histórico en cada momento. Por eso entenderán que cuando me dijeron que le presentase, pues me sintiera como el adolescente al que sus amigos le piden que les presente a esa prima encantadora que tienen. Pues, en fin, aquí está Manuel de Puelles y yo me dispongo a aprender con ustedes una vez más de su magisterio. Bueno, muchas gracias, Patricio. Verán ustedes que cuando decía que fue mi colega, compañero y amigo, pues es verdad, es un amigo, y yo le agradezco esas palabras que me ha dedicado esta mañana. Vamos a hablar esta mañana de la participación. Cuando la Federación me invitó a asistir a este encuentro para hablar de la participación, yo creí y entendí que lo que me incitaba era a crear para ustedes un espacio de reflexión donde reflexionemos juntos sobre los problemas que tiene la participación en nuestro país. Pero nuestro país no es una isla, nuestro país vive en un conjunto de países que es Europa, y vamos a ver cómo muchos de los problemas que vamos a analizar son problemas que tenemos como países que formamos parte de una entidad mayor que es la entidad Europa. Todo eso lo vamos a ver, espero, esta mañana. Le sugerí yo a la Federación que además de la participación habláramos de otro término que está muy ligado con ella, que es la calidad. Creo, y en fin, espero poder demostrarlo, que la participación es un factor importante de calidad y que no podemos hablar de calidad de la educación si no hay auténtica participación. Por tanto, para que ustedes tengan un poco un marco de referencia, no hay PowerPoint, no hay esas cosas tan modernas, sí les voy a decir que vamos a dividir la exposición en 4 grandes bloques temáticos. Un primer bloque va a estar destinado a estudiar con ustedes la participación, cómo surge, cómo evoluciona, cuál es la situación actual. Un segundo bloque lo vamos a dedicar al otro término de la exposición, a la calidad. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué hablamos de la calidad? ¿Qué evolución ha sufrido este término? ¿Cuáles son los problemas que tenemos hoy con la calidad? Vamos a pasar a un tercer bloque temático después, donde vamos a analizar ya estrictamente
la participación como factor de calidad en la educación y finalmente vamos a analizar el papel, el rol y la responsabilidad de los poderes públicos, ya ceñidos a España, de los poderes públicos en torno a la participación. Y antes de entrar en el tema, les voy a hacer una pequeñísima consideración previa de carácter terminológico. Yo soy un amante del lenguaje y, por tanto, me veo siempre obligado a hacer esta precisión. A lo largo de esta exposición vamos a hablar mucho de alumnos, de padres y de profesores. Y, por supuesto, me interesa hacer ya esta constatación, cuando hablo de ellos estoy hablando siempre de alumnas y alumnos, de madres y padres, de profesoras y de profesores. Empleo el sustantivo plural porque entiendo que hacemos un flaco servicio a nuestro idioma cuando lo distorsionamos con reiteraciones constantes, apelaciones constantes al masculino y al femenino, en unos términos que a veces rozan el estereotipo y rozan lo políticamente correcto, o si quieren ustedes, lo moralmente correcto. Y me atrevería a decir, en términos coloquiales, terminamos aburriendo incluso a las ovejas. Dicho esto, empezamos por el primer bloque temático, la participación. Yo muchas veces le digo a los alumnos de doctorado que los problemas comienzan por una etapa previa que es que no existen. Y esto quiere decir que la participación es un concepto muy moderno, no ha existido siempre. La participación nace en la Revolución Francesa. Es decir, que tenemos ahí 18 siglos de la cultura occidental, no existe el concepto participación. Y esto es importante. Es importante porque antes de la Revolución no hay ciudadanos, hay súbditos. Y los súbditos, como ustedes saben muy bien, no participan, se limitan a obedecer. Esto a mí me parece crucial, porque estamos acostumbrándonos a que la participación es un fenómeno natural. No, la participación es una conquista política y es una conquista social. Y un poquito a desentrañar esto vamos a dedicar algunos minutos. La Revolución Francesa es una revolución complejísima. Les voy a contar una anécdota. Cuando se produjo el bicentenario de la Revolución, en 1989, dicen, yo lo he leído, dicen que un periodista, posiblemente con intenciones cargadas de sentido, le preguntó a un dignatario chino, de la China comunista, que qué opinaba de la Revolución Francesa. El dignatario, sin inmutarse, dijo, bueno, todavía es pronto para pronunciarse sobre este fenómeno histórico. Claro, la pregunta iba con bala, porque evidentemente la China comunista tiene poco que ver con el contenido sustantivo de la Revolución Francesa. Pero había algo de sentido en esa observación, y es que nos encontramos ante una revolución muy compleja porque es una revolución única en la historia. Fíjense ustedes que viene precedida de la Revolución Inglesa del siglo XVII y muy inmediata Revolución Americana, el nacimiento de los Estados Unidos, que tanto influyó en la Revolución Francesa. Y luego le ha venido a suceder la Revolución Rusa. Sin embargo, ninguna de ellas, en mi opinión, es comparable al efecto trascendente de la Revolución Francesa todavía hoy en nuestra cultura europea. ¿Por qué digo esto? Porque en la Revolución Francesa lo que aparecen son solapadas, yuxtapuestas, a veces sucesivamente, tres revoluciones diferentes. Una revolución liberal, que es la primera, donde lo que se afirman son las libertades civiles, los derechos civiles. Esto que a veces lo damos por hecho y por natural es una enorme conquista de la humanidad. Fíjense ustedes que ahora yo estoy haciendo uso de algo que se conquistó hace 2 siglos, la libertad de expresión. Yo puedo aquí decir lo que me parece porque tengo libertad de expresión. Ustedes están aquí, se han podido congregar porque hay libertad de reunión. Hemos podido venir todos a la hora porque hay libertad de circulación, lo que los liberales decían libertad de ir y venir.
En fin, otro tipo de libertades civiles donde yo ahora no puedo entrar, algunas tan íntimas como la libertad de conciencia y otras, de punto de vista externo, como la libertad de religión. Es decir, ahí hay todo un montón de conquistas que son muy importantes. En segundo lugar, es una revolución democrática que sucede a la liberal. Y en esa revolución democrática lo que se afirma es la libertad política, la libertad de participar en el gobierno. Estamos en una monarquía absoluta. Libertad de participar en el gobierno a través de un instrumento que es el sufragio. Y, cosa insólita en la historia de la humanidad, la Constitución de 1793 afirma por primera vez en la historia el sufragio universal y directo. Luego vamos a ver cómo hay que contextualizar esto porque tiene bastantes implicaciones para nosotros. Y en tercer lugar es una revolución social. Se afirman por vez primera también en la historia los derechos sociales fundamentales del ser humano. Por ejemplo, en esa Constitución de 1793 la precede una nueva Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. La famosa es la del 89, pero esta es, a mi gusto, más importante aún. Y ahí hay un artículo, el artículo 22, que dice la instrucción es necesaria a todos. La sociedad debe favorecer el progreso de la razón pública. Fíjese usted en las palabras que utiliza la Declaración. La sociedad debe favorecer el progreso de la razón pública y poner la instrucción al alcance de todos los ciudadanos. Si ven ustedes en nuestra Constitución, el artículo 27 empieza: todos tienen derecho a la educación. Esto ya lo dijeron los revolucionarios franceses hace 200 años. Por tanto, es la cuna de los derechos sociales fundamentales, entre ellos el derecho a la educación. Comprenderán, por tanto, que estamos viviendo todavía de esa herencia, de ese legado que constituye la Revolución Francesa. Y repito, la participación nace como fundamento, como sustrato de la libertad política que da posibilidad, que da realidad a la nueva democracia, a la democracia moderna, a la democracia representativa. Pero, y esto es muy, muy importante, créanme, la participación nace con la revolución, pero no va a ser posible sin encontrar enormes, inmensas resistencias de las fuerzas conservadoras. Y hay un ejemplo absolutamente claro y meridiano, y a mi modo de ver incontestable, y es la batalla que se produce en toda Europa, España incluida, por el sufragio universal, por la participación política. Hasta muy avanzado el siglo XIX, prácticamente 100 años después de la Revolución, no aceptan todos los países el sufragio universal. Antes lo que hay es el sufragio censitario. Se vota porque se pertenece a un censo de contribuyentes con un determinado nivel de renta o a un grupo muy pequeño de profesionales liberales. El sufragio universal, proclamado en la Constitución de 1793, tarda prácticamente 100 años en verse realidad. Naturalmente se ve realidad por el esfuerzo tremendo de multitud de ciudadanos que trabajaron y lucharon por el sufragio universal. Pero ahora nos encontramos con que una vez que se consigue ese sufragio en España en 1890, nos encontramos con lo que yo he señalado como la primera paradoja, la gran paradoja, y es que este término encierra una contradicción semántica. Se habla del sufragio universal, pero es el sufragio universal masculino, es decir, las mujeres no votan. Y es muy curioso cómo en la abundantísima literatura que produce la lucha, la historia del sufragio universal, siempre se habla del sufragio universal, no del sufragio universal masculino, por una razón, porque a la conciencia europea de la gente que se esfuerza por conseguir la libertad política, la mujer es invisible. La mujer no es sujeto de la vida pública. Y esto es una enorme contradicción in terminis. Es un oxímoron, como decimos hoy. Pero hay gente desde la propia revolución que advierte la contradicción. Hay mujeres, curiosamente son muy escasos los varones, hay mujeres que piden que además de la Declaración de los Derechos del Hombre se especifique los derechos de la mujer.
y a algunas de ellas les cuesta la vida esta batalla. Y a lo largo del siglo XIX van incrementándose el número de mujeres que pugnan porque el sufragio universal sea pleno para hombres y para mujeres. Y la acompañan algunos varones. Pocos, pero la acompañan. Yo debería ahora hacer aquí una mención, yo creo que lo merecen las sufragistas inglesas, que es un grupo de mujeres que en Inglaterra comienza la lucha por el sufragio universal femenino. Créanme que fue una lucha tremenda. Las mujeres sufragistas inglesas fueron humilladas públicamente, fueron ridiculizadas por los medios de comunicación, fueron acosadas, fueron perseguidas, algunas sufrieron prisión, pero fue una semilla que fue fructificando a lo largo del siglo XX. Pasaron muchos años, pero por fin en Inglaterra es el primer país que admite el sufragio universal femenino. En 1928 las mujeres pudieron votar. Le estoy contando esta historia que parece que no tiene nada que ver con la participación en la educación. Sí tiene mucho que ver para que vean ustedes las brutales resistencias que se opusieron al sufragio universal masculino y femenino. En Francia, en la revolucionaria Francia, cuna de la Gran Revolución, el sufragio universal femenino se consigue en 1945. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, mejor de la posguerra, el sufragio universal va conquistando país tras país, no sin batallas, muchas incruentas, no sin batallas, no sin lucha. Y efectivamente llegamos a un momento en que prácticamente todos los países europeos aceptan el sufragio universal femenino. En España nos adelantamos un poco a Francia en la Segunda República, que es cuando se declara el sufragio de la mujer, se garantiza y se reconoce este derecho, pero saben ustedes que esa conquista, como muchas otras de la República, vinieron abajo brutalmente con el golpe militar y la sangrienta guerra civil y la larga dictadura. Ha sido preciso la vuelta de la democracia para que las mujeres puedan votar en este país. Me estoy hablando de 1978, es decir, históricamente, hablando en términos históricos, ayer mismo. Vean ustedes cómo la resistencia que se opone a la participación, en este caso de las mujeres, ha sido también extraordinaria. Y entramos en lo que yo he llamado la segunda paradoja, y es que, conseguida la democracia representativa, conseguido el sufragio pleno, hombres y mujeres votan y eligen a sus gobernantes, los ciudadanos se encuentran, estoy hablando de Europa, se encuentran desbordados, se encuentran desorientados, porque solamente son convocados a participar en la vida pública cada 4 años, cada 5, a emitir un voto. Es verdad que con ese voto se elige algo tan importante como el representante, los gobernantes. Pero fruto de esa labor de la historia subterránea, de las élites y de las masas, de la pugna por una participación efectiva, los ciudadanos en la democracia representativa empiezan a comprender que necesitan de algún modo participar en distintos aspectos de la vida pública que les atañen muy personalmente, que les atañen como trabajadores manuales en las empresas o como profesionales, que les atañen como usuarios de los servicios públicos o que les atañen como consumidores o sencillamente como personas preocupadas por el medio y por la destrucción de nuestro planeta. Y entonces, en esos años, en los años 60, surge con extraordinario vigor, un fenómeno digno de atención y de estudio, lo que se ha llamado la participación social. Es el momento del auge de los sindicatos como representantes de los trabajadores, es el momento de la aparición de un nuevo movimiento feminista que todavía subsiste con extraordinaria fuerza y con extraordinario vigor. Aparecen los movimientos ecologistas, las asociaciones de consumidores y aparecen también en educación los movimientos de estudiantes de nuevo cuño,
aparecen también las asociaciones de padres a partir de la Ley General de Educación, es verdad que muy tímidamente, y aparecen las asociaciones de profesores muy ligados a los movimientos de renovación pedagógica. Tenemos, por tanto, esa gran eclosión que es la participación social. Algunos autores han dicho que la participación social en Europa se produce y se manifiesta como una estrella, es la estrella de la vida pública. Hay autores incluso que hablan en los años 70 del siglo pasado de la euforia participativa, pero esta euforia dura poco. En los años 80 comienza lo que se ha llamado el desencanto de la participación, cierto desengaño, cierto pesimismo. En España ese desencanto se traslada más bien hacia los 90, porque nosotros no entramos en la vía real de la participación educativa hasta que no se produce la Ley del Derecho a la Educación, la LODE, que como saben ustedes es de 1985. Pero evidentemente terminamos participando también de ese desencanto. ¿Por qué se produce ese desencanto? Pues a mi modo de ver, porque confluyen dos factores muy importantes. Uno, porque aparece un balance, podríamos decir, desproporcionado entre los logros alcanzados y las expectativas existentes. Hay unas grandes expectativas con la participación social que no se cumplen. Y esto es un hecho y una constatación que hay que advertir, hay que reflexionar sobre ello. Pero influye mucho el otro factor, y es que en los años 80 irrumpe con extraordinaria fuerza. No podemos ahora dedicar espacio a este fenómeno que todavía lo seguimos viviendo. Estoy refiriendo a la irrupción del neoliberalismo, la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, el fin de la alternativa al capitalismo. Todo eso origina un crecimiento extraordinario del neoliberalismo, del cual muy brevemente podemos decir que su esencia es la exaltación de lo privado y la minusvaloración de lo público. Su estrategia, ampliar el campo de lo privado a costa de la esfera pública. Y, por tanto, neoliberalismo y desmovilización ciudadana son fenómenos que van parejos. Yo creo que estos dos factores son importantes para entender por qué, en cierto modo, entramos en crisis con la participación. Bien, dejemos ahora un momento la participación y entremos en el otro término del binomio, que es la calidad. Aquí nos encontramos, para empezar, con un concepto polisémico. El concepto de calidad depende de quién lo emplea, depende del enfoque que se adopte, depende de los parámetros que se apliquen, hasta tal punto que podemos decir, la única verdad perfectamente constatable es que no hay un concepto unívoco, no hay un concepto universal y válido para todos de la calidad. En 1990 se publica un informe que ha sido muy importante y haremos referencia a él varias veces, de la OCDE, School and Quality, Escuelas y Calidad, donde curiosamente en las primeras páginas, nada más comenzar el informe, los especialistas de la OCDE dicen que el término de calidad tiene distintos significados según lo emplean distintos observadores, y añade una cosa muy digna de meditar: distintos observadores y distintos grupos de interés. Yo creo que es la primera vez, y no sé si ha habido reiteración, que un organismo internacional de esta categoría habla de los grupos de interés en la educación. Es decir, confirma algo que ya sabemos, que en la educación hay intereses materiales, pero también intereses inmateriales, valores, carga ideológica. Y, por tanto, el discurso de la calidad es muchas veces un discurso ideológico que ampara intereses muchas veces non santos. Para desentrañar un poco esta confusión, esta ambivalencia del término de calidad, esta torre de Babel, en virtud de la cual cuando hablamos de ello yo estoy pensando en unas cosas, ustedes están pensando en otras, otros piensan en otras. Yo creo que también es bueno hablar de los orígenes del concepto
y de su evolución. Todo muy, muy breve y muy rápido por razones de tiempo. Yo creo que es muy importante, no se ha recapacitado lo suficiente a que el origen del término calidad y la fuerza que ha tenido la calidad procede del mundo de la empresa privada. Nace en los años 60 del siglo pasado en el mundo de la empresa y hace referencia en este contexto a un nuevo espíritu de empresa, hace referencia a la autonomía de las unidades que componen la empresa, hace referencia a la flexibilidad de la organización de la empresa, hace referencia a la excelencia del producto, hace referencia al control de los procesos, etc. Y todas estas variaciones del término, curiosamente, penetran rapidísimamente en el mundo de la educación. Piensen ustedes que hoy día no hablamos prácticamente más que de determinados temas: autonomía del centro docente, necesidad de una flexibilidad en la organización escolar, hablamos de la búsqueda de la excelencia en educación, es decir, términos que están todos impregnados de un discurso que proviene de la empresa privada que se dedica a producir bienes y servicios que no tienen nada que ver con el mundo de la educación. Creo que esta es una constatación importante para que podamos centrar bien el problema de la calidad en la educación y lo podamos relacionar después con la participación. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que en ese afán de avanzar en el mundo de la calidad de la educación, espíritus pragmáticos consideraron que la manera de medir la calidad de la educación pues estaba en función de unos parámetros muy sencillos y se decía porque eso ya ha pasado, su historia ha pasado y ahora estamos en otra. Se decía, bueno, nada más fácil que definir la calidad de una escuela. Si la escuela tiene asignado unos fines, si la escuela cumple esos fines, decimos que es una escuela de calidad. En la medida en que no lo cumple, decimos que tiene poca calidad o es de nula calidad. Bueno, esto era en realidad una huida hacia adelante, porque colocar el problema de la calidad en los fines de la educación es adentrarnos en un terreno donde no hay consenso sobre los fines de la educación. Este es uno de los grandes problemas. ¿Por qué en España no llegamos a un consenso en educación? Porque no terminamos de consensuarnos, no terminamos de acordar cuáles son los fines de la educación. Para unos son unos y para otros son otros. En realidad, los fines de la educación están cargados de valores y como están cargados de valores es muy difícil ponernos de acuerdo. Hubo espíritus pragmáticos que definieron un poco el problema en otros términos, diciendo, bueno, en realidad, en cuanto es un tema muy pragmático, si los fines lo dicen las leyes, los gobiernos impulsan unas leyes donde se establecen los fines. Pero la realidad es que efectivamente las leyes utilizan una retórica teleológica, enuncian una serie interminable de fines a los niveles, al sistema, pero son unos fines que una vez que se termina la ley nadie se acuerda de ellos, ni incluso los propios gobiernos que desarrollan esas leyes. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al terreno de la aplicación práctica es cuando surge el enfrentamiento como consecuencia de la aplicación de fines. Y eso es, afortunada o desgraciadamente, un problema estrictamente político. Dicho esto, se ha tratado de resolver el problema de la calidad apelando al rendimiento escolar. Al principio también nos encontramos con un planteamiento pragmático y un planteamiento que parece razonable, que tiene su propio presupuesto lógico. Si en las escuelas realizan un buen rendimiento de sus alumnos, pues entonces es una escuela de calidad, y si el sistema educativo en su globalidad, pues los rendimientos alcanzados son aceptables, pues estamos ante un sistema de calidad. Fíjense ustedes que hablamos de rendimiento, la palabra rendimiento es un término económico, es un término que procede también de la empresa privada. Este es el clásico problema que Ortega, en una de sus páginas, hablando de los misterios del cristianismo, decía que él, una de las cosas que no podía aceptar del cristianismo es que para resolver el problema del misterio de la vida, pues nos arrojaba a misterios mucho más complejos, como eran los misterios religiosos.
Bueno, en cierto modo, este es un planteamiento que encierra muchas falacias, porque claro, se trata de medir la calidad de la educación en función del rendimiento que alcanzan los alumnos en la adquisición de conocimientos, que son hoy por hoy los únicos que son susceptibles de medición con las técnicas cuantitativas, los famosos test. Yo suelo poner un ejemplo. Pensemos en dos centros diferentes. A uno le llamamos alfa y a otro le llamamos beta. Y efectivamente, pues se hace la transmisión de conocimientos, se hace la evaluación cuantitativa de esos conocimientos que han aprendido nuestros alumnos y nos encontramos con que alfa pues obtiene un mayor rendimiento que beta y por tanto decimos que alfa tiene más calidad que beta. Pero no decimos, porque no lo medimos, porque no lo podemos medir, ahora entraremos también en eso, no decimos que beta está integrando en sus aulas a una población marginada, bien sea disminuida o discapacitada, o un grupo de inmigrantes procedentes de distintos países con distintas lenguas y distintas culturas. Y ustedes lo saben muy bien como padres, y están sus hijos en centros que integran esta población marginada, ustedes saben muy bien que por mucho esfuerzo que hagan los profesores, por mucho apoyo que les den las asociaciones de padres, por mucho apoyo que tengan de la autoridad local, incluso de los poderes públicos, por una ley puramente estadística, este centro no puede competir en rendimientos medidos cuantitativamente como conocimientos con otro que maneja una población homogénea. Pero es más, si nosotros en vez de una población homogénea pensamos en centros con una población, en vez de poblaciones heterogéneas como funcionan estos centros, vemos un centro con una población homogénea, pues también podemos encontrar una serie de factores que nos hacen dudar que beta sea de menor calidad que alfa. Casi diríamos lo contrario, porque puede ser que efectivamente beta, desde el punto de vista de los rendimientos cognitivos medidos cuantitativamente, haya obtenido una menor calificación que alfa. Pero puede ser que beta, que sí utiliza una población homogénea igual que alfa, puede ser que beta esté empleando una metodología muy activa, muy rica, muy dinámica. Puede ser que beta incorpore en su centro servicios de orientación escolar y vocacional. Puede ser que beta tenga un proyecto de centro donde efectivamente se tenga en cuenta la personalidad de los problemas de los alumnos. Todos estos factores que son cualitativos, no son cuantitativos, nos hacen sospechar que a lo mejor beta, que ha obtenido un menor puesto en ese ranking que se suele hacer de medición de conocimientos, puede ser que beta tenga más calidad que alfa a pesar de ese ranking. Por tanto, lo que estamos poniendo en tela de juicio no son los conocimientos que se transmiten, evidentemente. El sistema escolar, por su propia definición, transmite conocimientos, pero transmite muchas más cosas también. Estamos poniendo como concepción alternativa una serie de factores que son valorativos, que son cualitativos, haciendo énfasis en el desarrollo profesional de los docentes, haciendo énfasis en currículos idóneos adaptados al entorno en que vive ese centro. Estamos hablando de una concepción más rica de la comunidad escolar, estamos hablando de una concepción mucho más dinámica en los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Y en cierto modo yo creo que estamos rescatando aspectos de la educación que son muy importantes y que están minusvalorados. Por tanto, yo suelo decir que además de transmitir conocimientos, tenemos que tener en cuenta lo que se llama la educación de los afectos. Si quieren ustedes, la educación del sentimiento, la educación de las emociones. Es una parte importantísima de la personalidad del ser humano. Estamos poniendo en valor, como se dice ahora, aspectos que hacen referencia a la educación física, a la educación del cuerpo. Estamos poniendo en valor aspectos relativos a la educación estética, la educación de la sensibilidad.
a la educación moral, lo que antes se llamaba educación de la voluntad, educación del carácter, que hoy lo llamamos educación en valores, y también a la educación física, a la educación política, a la educación para la ciudadanía, de la cual algo hablaremos después. Es decir, todo un complejo de elementos que apuntan al corazón mismo de la pedagogía y que son la esencia de la educación. Recuerdan ustedes aquellos de Montaigne, cuando hablaba de las cabezas llenas de cosas y de las cabezas hechas. Estamos hablando de la educación como forjadora de la personalidad de un sujeto. Y eso no lo podemos medir hoy de ninguna manera a través de la pura transmisión cuantitativa de conocimientos. Y a mi modo de ver, esa concepción alternativa es una concepción que apunta a la verdadera calidad de la educación a la que aspiramos. Hay algunos índices de que efectivamente podemos empezar a pensar que esta concepción se puede abrir paso en nuestro terrible mundo de hoy. En primer lugar, por los informes PISA. Ya saben ustedes que PISA hoy es el gran tótem de nuestro siglo en el mundo de la educación. Pero se pone poco énfasis en algo que yo creo que sí es un avance importante de PISA, como programa de evaluación internacional de los alumnos, y es en lo que se ha bautizado como competencias básicas. Las competencias básicas no son los conocimientos. Esto es muy importante y la gente lo confunde. Las competencias básicas es el desarrollo de la capacidad del alumno para, con los conocimientos adquiridos, hacer frente a determinadas situaciones o a determinados problemas. Luego, tanto, las competencias básicas hacen referencia al desarrollo de capacidades, y esto es un elemento fundamentalmente valorativo y cualitativo, no cuantitativo. En segundo lugar, el informe PISA ha introducido un elemento muy importante que, curiosamente, es denostado muchas veces por las fuerzas conservadoras de los países europeos, no solo el nuestro, y es haber incluido como índice de medición el origen sociocultural del alumno, para llegar a una comprensión más humanista de cuál es el resultado, el rendimiento de la educación. Pero estos dos son dos factores cualitativos. Y además los especialistas del PISA, cuando hablan de esto y lo escriben en las revistas especializadas, hablan de dos elementos más que ellos consideran que debería de integrar esta evaluación de la calidad de la educación, pero que hoy por hoy las técnicas de investigación social se muestran impotentes para medirlo, para analizarlo. Uno de ellos es justamente que en la educación tenemos que tener en cuenta esos elementos cualitativos a los que antes nos referíamos, que ellos lo bautizan como, yo creo que con razón, análisis del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Cómo se analizan los procesos, cómo se miden los procesos. Y eso es muy importante, porque en realidad lo que ocurre de la educación transcurre entre cuatro paredes en el aula, donde se produce un proceso vivo, languideciente, depende de la enseñanza y del aprendizaje. Por tanto, está haciendo referencia a un elemento cualitativo que hoy no podemos medir, no sabemos, pues dentro de X tiempo, con el avance de las técnicas de investigación social. Y el cuarto elemento que estos especialistas dicen que se debería de utilizar es también un análisis de los beneficios directos e indirectos que la educación produce al mundo de la sociedad. Y ahí, si dicen ellos, si consiguiéramos armonizar, si consiguiéramos equilibrar estos cuatro elementos en una medición, en una evaluación de la calidad, llegaríamos a una verdadera diagnosis de cómo está la educación en un país determinado. Bien, ahí entramos ya en el tercer bloque temático de esta mañana. Hay bastantes razones para hablar de la participación ahora como factor de calidad. Y nada mejor, porque es muy sencillo, que en vez de hacer una larga exposición, yo les voy a recordar que en ese informe del que hablábamos antes, de 1990, como en todos los informes de la OCDE, cuando al final ya llega el capítulo de recomendaciones, habla de 10 factores que son factores de calidad de la educación, que se los voy a leer muy rápidamente, porque todos los factores que aquí se manejan son factores cualitativos,
son factores valorativos. El primero dice un compromiso con normas y metas claras y comúnmente definidas. El segundo, coparticipación en la toma de decisiones y trabajo colegiado. El tercero, una dirección escolar orientada hacia el mejoramiento de la escuela. El cuarto, estabilidad de los equipos docentes. El quinto, desarrollo del profesorado en función de las necesidades de la educación. Fíjense ustedes que está todo muy matizado y todo muy medido. Sexto, un currículum cuidadosamente elaborado. Séptimo, un elevado nivel de implicación y apoyo de los padres. Octavo, una búsqueda de los valores propios de cada escuela. Noveno, un mayor énfasis en los procesos de aprendizaje. Y décimo, un apoyo activo y sustancial de las autoridades educativas a la escuela. Si se fijan ustedes, he hecho, claro, una enumeración puramente... Si se fijan ustedes, de estos 10 factores de calidad, 3 hacen referencia expresamente a la participación. El primero es el de un compromiso con metas comúnmente definidas. Es decir, para la OCDE es una variable importante que las metas de una escuela estén definidas en común. Lógicamente, ¿en común por quién? Por la comunidad escolar que forma la escuela. Los alumnos, los padres, los profesores. La importancia de la participación en el proyecto educativo del centro, diríamos hoy. Eso es un factor de calidad. En segundo lugar, la coparticipación. Es importante deslindar la decisión de la participación. La decisión la tiene quien corresponda según el marco legal. La tendrá el director, la tendrá el claustro, la tendrá el consejo escolar del centro. Pero de lo que aquí se habla es de la coparticipación en esa decisión. ¿Y cómo se coparticipa? Pues se coparticipa cuando los elementos de la comunidad escolar son de verdad escuchados. Cuando los elementos de la comunidad escolar son de verdad, cuando los elementos participan de verdad en el debate que se origina en el consejo escolar del centro, cuando son informados, cuando pueden opinar libremente. Esta es la coparticipación. Y si no hay coparticipación en esa toma de decisiones, bueno, pues posiblemente hay una quiebra del principio de calidad. Y el tercero, fíjense ustedes, un elevado, dice la OCDE, nivel de implicación y apoyo de los padres. La importancia de los padres en la educación que se está suministrando a sus hijos en la escuela. Estos 3 son factores de calidad, la participación en esas 3 variantes como factores de calidad. Hay otro elemento muy importante que es el elemento político de la educación. Y esto, la verdad es que suele plantear a veces en determinados auditorios problemas porque hay una tendencia a desvincular la política de la educación. Y yo estoy de acuerdo cuando matizamos, es decir, evidentemente la política partidista no debe penetrar en la escuela, sin duda. La escuela debe ser un territorio exento de confrontaciones partidistas y esto lo digo con una rotundidad absoluta. Pero hay otra política con mayúscula que es la política que hacen todos los gobiernos respecto de la educación. No conozco ningún gobierno en ningún país del mundo que no regule y que no dirija la educación del país, por muchas razones, pero fundamentalmente porque la educación, a partir de la Revolución Francesa, se ha ido transformando en una institución pública que como tal afecta a todo, afecta al Estado, pero también a la sociedad, afecta a los grupos políticos, pero también a los grupos sociales, y en general nos afecta a todos, bien sea como alumnos, bien sean como padres de hijos que son alumnos, bien sean como profesores que dan educación en los diferentes niveles. Y, por tanto, esa concepción de la educación como institución pública requiere inevitablemente cauces, requiere normas y requiere dirección desde el ámbito de los poderes públicos territoriales. Y aquí entramos en un tema
también hemos hecho alguna mención, que es la importancia que tiene la educación de ciudadanos en la escuela. No voy a entrar, lógicamente, a fondo en este tema. En su momento, cuando se impuso a través de la LOE esta nueva asignatura, un sector muy conservador en España dijo, no, es que esto es una asignatura adoctrinante, es que se quiere adoctrinar, moldear las mentes de los alumnos. Nada más lejos de la realidad. Primero, todos los regímenes democráticos europeos, de una forma o de otra, tienen una educación para la ciudadanía porque es necesario. No hay democracia si no hay demócratas. Y los niños y adolescentes en el espacio que es la escuela pasan una parte muy importante de su vida. Y es el momento donde hay que asentar los valores democráticos. Pero por otra parte, la educación para la ciudadanía en realidad no es más que la transmisión de lo que los politólogos llaman la cultura política de la democracia. Esa cultura política que hay que transmitir en las escuelas es una cultura que tiene tres elementos fundamentales. El elemento cognitivo, es decir, que los alumnos sepan qué es la Constitución, qué es la democracia, cuáles son sus valores, cómo funcionan sus procedimientos. El elemento que se llama de afección, que se pueda despertar en los alumnos un sentimiento de lealtad hacia un régimen democrático que primero ha costado ríos de sangre y ríos de lucha conseguir en Europa, que hay muchísimos países que no son democráticos, que es el único sistema entre todos los posibles que permite la convivencia pacífica de la mayoría con la minoría, que permite el turno pacífico de los partidos de gobierno, que garantiza las libertades civiles a las que antes nos referíamos, que crea un marco de tolerancia en el que pueden convivir los individuos, los grupos sociales, las etnias. Todo eso es algo que conviene que los alumnos vivan en un clima que les permita lo que se llama una lealtad hacia el sistema político en el cual ellos están creciendo. Y finalmente hay un elemento muy importante de la cultura política que se trata de transmitir, que es el enjuiciamiento crítico de la propia democracia. Se trata de formar a los alumnos en que la democracia es mejorable, en que la democracia hay que aportar cosas a la democracia y que, en definitiva, los alumnos tienen que hacer un juicio crítico de la democracia. No hay nada que huela a moldar, a adoctrinar, etc. Y en segundo lugar, también quisiera hacer otra referencia a la participación como factor de calidad. Yo creo que la educación para la ciudadanía, de verdad, si se hiciera bien, sería un factor de calidad. Hay otro elemento que se suele reflexionar poco sobre ella, y es que la participación en la educación es en sí misma formativa, educativa. Si los alumnos aprenden a participar, los alumnos se están educando y se están formando. Fíjense ustedes que la participación, cuando es real, estoy hablando en la escuela, la participación significa muchas cosas. Primero, estimula el sentimiento, la conciencia de responsabilidad, tanto como persona individual como miembro de un grupo, de una pequeña comunidad escolar. Inculca hábitos de cooperación, fomenta el sentido del compromiso, el compromiso con un proyecto, en este caso el proyecto educativo del centro, y hace posible que ese sentido del proyecto anida en la vida de nuestros niños y adolescentes, que primero será una participación al nivel y capacidad que tengan a su edad, pero una participación en un proyecto, pero después permite que ese sentido del proyecto se prolongue en sus vidas a un proyecto profesional, más tarde un proyecto de pareja, finalmente un proyecto social o un proyecto político. Todos estos elementos que conforman la participación son esencialmente formativas, maduran la personalidad de nuestros alumnos, de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Y por último, para acabar, el papel de los poderes públicos. Los poderes públicos tienen una enorme responsabilidad en el ámbito de la participación. Y esta responsabilidad, a mi modo de ver, en general, estoy hablando tanto para Europa como para España, no está cumplida. Y no está cumplida porque los poderes públicos suelen tender a considerar que una vez regulados los cauces jurídicos para la participación, haya terminado su labor como poderes públicos.
No es así. Además de eso hay que hacer lo que yo llamo políticas de fomento de la participación. Eso no quiere decir que se desprecie el ámbito regulador, que es muy importante, aunque no es suficiente. De hecho, piensen ustedes que la LODE, desde 1985, a mi modo de ver, tiene un indudable valor positivo, tiene varios, pero un indudable valor positivo ha sido la de extender entre nosotros una cultura de la participación que no existía, porque proveníamos del largo páramo de la dictadura. Y efectivamente se ha ido creando una cultura de la participación. Pero esta no es suficiente. El marco legal tampoco es suficiente. Yo creo que hay que modificar el marco legal. Hay que, por ejemplo, hacer más ecuánime la representación de la comunidad escolar en el Consejo Escolar del Centro, que sigue sesgada hacia el profesorado. Hay que, por ejemplo, delimitar mucho mejor las funciones de los órganos de representación de las de los órganos de gobierno dentro de la vida escolar del centro. Hay que fomentar, sobre todo, el asociacionismo de los padres y la participación de los alumnos. Y para todo eso hay que modificar a veces el marco legal, pero sobre todo hay que establecer políticas de fomento. ¿Qué políticas? Pues yo creo que políticas que afectan a los elementos fundamentales de la comunidad escolar, que son alumnos, padres y profesores. Respecto de los alumnos, piensen ustedes que los alumnos, que sin duda es el flanco más débil de la participación, los alumnos pasan en la vida, en el centro, una parte importante de su vida. Como consecuencia de la LOCSE, que hizo un énfasis, a mi modo de ver, muy positivo en la educación infantil, y de la LOE, que lo ha respaldado, tenemos hoy que la vida escolar empieza a los 3 años. Tenemos escolarizado a toda la población, desde los 3 hasta los 16 años. En esos 13 años, el niño vive más en la escuela que en su casa. Es un espacio de socialización y, por tanto, es un espacio que el niño tiene que empezar a aprender cómo se participa en ese espacio. Y nos encontramos con que conforme el niño va creciendo, por supuesto hablo de una participación según la edad y la capacidad de cada uno, evidentemente, conforme los niños van creciendo, cuando comienza ya la adolescencia, hay un impulso biológico y psicológico que al alumno le pide protagonismo. Ya no le basta con adquirir saberes, ya no le basta con desarrollar aptitudes, no le basta con incorporar valores, requiere protagonismo. Y si ese protagonismo en la escuela le es negado, tenemos el temor de que la escuela se convierta, para muchos de los alumnos, en lo que es algo, y en lo que ya es un espacio juvenil donde se produce desencanto, pesimismo, se desengancha, no les dice nada a muchos de nuestros alumnos. Con lo cual nos encontramos probablemente en una grave encrucijada, y es que o la escuela se convierte en un centro de maduración de la personalidad de nuestros niños y adolescentes, o corremos el peligro de que se conviertan en un lugar donde se pueden producir estallidos de carácter social. Y les voy a poner un ejemplo que es muy reciente. A mí me ha llamado mucho la atención la participación del movimiento estudiantil en la última huelga general que ha habido en Francia, con motivo del retraso de 2 años de la jubilación. Yo creo que no se ha subrayado lo suficiente. Se ha subrayado un aspecto que es importante, es el temor del poder público francés a que pudiera haber otro mayo del 68. Hubo un momento, porque claro, la unión del movimiento estudiantil con el movimiento obrero, como ocurrió en el 68, es un factor explosivo. Vino en auxilio del gobierno unas cortas vacaciones que yuguló, lógicamente, el movimiento estudiantil. Pero yo creo que lo importante no es eso. Yo creo que lo importante es la participación de los estudiantes en ese movimiento. No fue de los estudiantes universitarios, que lógicamente es los que deberían sentirse más afectados, porque en realidad si tú prolongas la vida laboral 2 años más, quiere decir que son puestos de trabajo que les niegas a las generaciones jóvenes que entran en el mercado laboral. No, la participación más importante fue de los liceos, de los institutos franceses.
Eso, a mi modo de ver, es un síntoma clarísimo de que ahí hay un factor de desasosiego y es una válvula de escape de un factor de rebeldía, de descontento de la vida de la escuela. Y posiblemente porque no hay protagonismo en la vida de la escuela de esos adolescentes. El segundo tema es los padres. Saben ustedes que el nivel de participación real es bajo. Hay muchos factores, yo no puedo analizarlos ahora todos, hay muchos factores. Uno de ellos, decisivo, la falta de conciliación de la vida laboral con la vida familiar. Pero también hay todavía una mentalidad muy arraigada en los padres, en las madres, pero más en los padres, ahora hago referencia de género, de que basta con entregar el niño a la escuela para que la escuela lo eduque. Esto es un enorme error. La educación de los hijos es la responsabilidad principal de los padres. Crianza y educación son las dos responsabilidades irrenunciables de los padres. En consecuencia, hay que fomentar al máximo la idea de que la educación es una responsabilidad compartida de los padres y de las escuelas. Y que los padres tienen que hacerse responsables, tienen que participar de la educación de su hijo en la escuela. Pero nos tropezamos con dos graves problemas. Uno, que no se forma para la participación. En los primeros años de la transición estuvo en el candelero, por decirlo así, la idea de formar escuelas de padres. No se ha hecho prácticamente nada desde los poderes públicos. Últimamente ha habido una iniciativa, pero privada, del profesor Marina, de crear una universidad online, una universidad en línea para padres. Parece verdaderamente admirable. Pero los poderes públicos, ¿qué han hecho respecto de la formación de los padres? Prácticamente nada. Me refiero ahora a España. Y sin embargo, nada es más necesario. Los padres, las madres, cuando se sientan en el consejo escolar del centro, muchos de ellos se encuentran incómodos. Pero se encuentran incómodos porque no se les ha preparado para esa función, porque muchos de ellos desconocen cuáles son las normas elementales de la vida del centro. Yo a veces he ido a la radio, a tertulias, donde participaban madres o padres, y muchas veces me preguntaban, pero es que no sabemos muy bien cuáles son las normas con las que se rige la escuela, nadie nos lo dice, nadie nos lo indica, no tenemos los conceptos más elementales de gestión de una escuela, de un presupuesto para la escuela, elementos que indican que hay que formar para la participación. Y eso es una responsabilidad de los poderes públicos, como luego veremos. Y en segundo lugar, fomentar las asociaciones de padres. Ustedes saben muy bien, no necesito extenderme, hasta qué punto las asociaciones encuentran las enormes resistencias de todo tipo en el desarrollo de su actividad. Esto hay que fomentarlo con políticas reales, porque son los poderes públicos los que tienen los recursos. Finalmente, el profesorado, para terminar. El profesorado se encuentra en una situación histórica muy difícil. Yo creo que el profesorado se encuentra desbordado por las demandas que tiene de la sociedad. Ya no basta con un rol tradicional como era el de transmitir los conocimientos. Ahora le pedimos que sean agentes dinámicos del proceso de enseñanza y aprendizaje, le pedimos que sea innovador en su aula, le pedimos que adapte el currículum a la personalidad de sus alumnos, le pedimos muchas cosas y los profesores se sienten desbordados. Fíjense ustedes que un factor de calidad que decía la OCDE en ese famoso informe hablaba de desarrollo del profesorado en función de las necesidades de la educación, desarrollo del profesorado. ¿Pero quién tiene las políticas de desarrollo? Los poderes públicos. Lógicamente es necesario políticas de formación inicial. No tenemos tiempo, pero yo considero una verdadera desgracia que desde la Ley General de Educación hasta hoy no haya habido políticas firmes y decididas de la formación inicial de maestros y profesores de secundaria. No la ha habido tanteos, ningún gobierno se ha tomado con verdadero interés diciendo nos lo jugamos todo en la formación del profesorado, por no hablar de las políticas erráticas de perfeccionamiento del profesorado que no merecen apenas mención. Esto no es un desideratum. Esto no es un desideratum. Los poderes públicos tienen una obligación constitucional. De vez en cuando nos conviene repasar un poquito la Constitución. Y en el artículo 9
dice que es deber de los poderes públicos facilitar, lo estoy diciendo casi literal, facilitar la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Lo dice el artículo 9 con estas letras clarísimas. Y dice también, es obligación de los poderes públicos remover los obstáculos a esta participación. Por tanto, no estamos disparando tiros al aire, no es pólvora del rey, es cumplimiento de los deberes constitucionales de los poderes públicos respecto de la participación. Y con esto pues terminamos. Como ven ustedes, yo creo que hemos recorrido un camino, en términos históricos sin duda, pero nos queda aún mucho trecho por recorrer si queremos de verdad que la participación sea un factor de calidad entre nosotros. Muchas gracias. José Luis, ¿qué tiempo hay para el coloquio? Pues tenemos 10 minutos mínimo seguro. Y si hay que tener algo más, algo más. Pero ya que me preguntas, aprovecho. Porque a veces lo urgente es enemigo de lo importante. Y antes, como tenía mucha prisa por correr, he olvidado algo que es absolutamente imprescindible. Y es agradecer al Consejo Escolar del Estado la facilidad para hacer esta jornada. Porque cuando además le planteamos a Carmen Maestro la posibilidad de utilizar esta sala, su respuesta fue a ver cómo lo organizamos. No fue no sé si será posible, con lo cual eso ya es mucho. Y desde luego también la predisposición de José Luis de la Monja como secretario, que ha hecho todo lo posible, ha habido humano y divino para que estuviéramos aquí, y Patricio de Blas para estar también en esta mesa que en el mismo orden de cosas fue absolutamente automática la respuesta positiva. Dije que era un lujo y es un lujo esta conferencia y la presencia de los dos. Gracias. Bueno, pues transmitiré tus gracias a Carmen, a José Luis. Vamos entonces al coloquio. ¿Quién? Ahí al fondo, Carmina, ¿no? Buenos días. Quiero agradecer en nombre de la Junta de Portavoces de Educación Infantil 0-6 años pública a la FAPA el que nos haya invitado a compartir con vosotros esta mañana. También agradecerle, como no puede ser de otra manera, a Manuel Puelles su conferencia, no solo brillante, sino llena de honestidad intelectual, que yo creo que es muy de agradecer en estos momentos. Y tomo la palabra para hacer una pequeña acotación, porque cuando ha señalado la cantidad de tiempo que los niños pasan a la escuela, por lo tanto, esta se convierte en un elemento de socialización fundamental, se ha olvidado, entre comillas, porque yo sé que está en su pensamiento, de que casi el 40% de los niños en este país van a la escuela antes de los 3 años. Esto lo quiero señalar porque es un elemento importante, ya que la socialización empieza en el momento del nacimiento, pero además porque cuando hablamos solo de los 3-6, o sea, los niños van a la escuela desde los 3 años, estamos marcando la división de la etapa. División que es trágica en nuestro país porque la etapa es la educación infantil 0-6 años, así figura en la ley y, sin embargo, vemos cómo esta etapa se rompe simplemente por necesidades administrativas, que no por necesidades de desarrollo del niño. La etapa es global y creo que es obligación de todos señalar que, aunque no es una etapa obligatoria, no lo es el 0-3, pero tampoco lo es el 3-6, aunque esté escolarizado prácticamente al 100%. Y digo, nosotros no proponemos, no creemos que esta etapa tenga que ser obligatoria. Lo que sí reclamamos
es que se hable siempre de la etapa de la socialización del niño, pero de la etapa 0-6. Gracias. ¿Alguna petición más de palabra? Bueno, primero darle las gracias al ponente porque ha sido muy interesante y muy ameno, ¿no? Quería preguntarle, bueno, yo pertenezco a un APA de un instituto y, bueno, me ha venido muy bien haber venido y quería preguntar, porque, vamos a ver, yo quería saber si cuando se definen los objetivos en las leyes, los objetivos se limitan solo a los conocimientos adquiridos a nivel legal, porque yo no tengo que ver con el mundo del derecho, o si realmente se pueden incluir todos estos matices de los que hablaba él y que yo creo que son tan importantes, casi diría que más importantes que los conocimientos, ¿no? Porque al fin y al cabo los conocimientos están ahí, están a disposición de todo el mundo y hoy en día más con Internet y con todo, ¿no? En cambio, la curiosidad, el favorecer la curiosidad, el ayudar a pensar, el estimular todo eso y el estimular lo importante que es también, ¿no? Y no sé si me voy también de... Son pensamientos que hago alto, ¿no? Lo importante que es la relación profesor-alumno, ¿no? Como factor de aprendizaje, como motivador, porque en realidad se estudia para los profesores. Yo lo recuerdo de pequeña y para eso tiene que haber un buen vínculo y tiene que haber un buen ambiente. Bueno, a lo mejor posible, claro, nadie pide imposibles, ¿no? Pero siempre son factores olvidados. Y también me preguntaba si en realidad en estos estudios en los que solo se miden los éxitos académicos y que incluso los institutos se valoran en función del éxito en la selectividad, en función de todos los que aprueban, cuando hay errores metodológicos importantes, ¿no? Porque si las variables son otras y no se dice, si hay más variables, no es un error ya de base, ¿no? O sea, si tenemos dos instituciones que tienen variables distintas como composición distinta del tipo de alumnos, ya hay un error metodológico en esa valoración. Bueno, se puede decir que los conocimientos son menores en un sitio, mayores en otros, pero no se puede decir mucho más de que sea mejor este sitio o peor el otro. Bueno, y nada más. Gracias. ¿Alguna palabra más? Sí, ya con tres. Bien, yo quería hacer una pregunta muy pragmática y muy ceñida a una realidad que estoy observando en el IES en cuya APA estoy. Y es cuál es la capacidad que tenemos para obligar a algo tan sencillo como que se cumpla la normativa existente en materia de temas tan sensibles como la seguridad frente a incendios. Simplemente, o sea, tenemos un instituto que está muy bien, que tiene una serie de componentes de todo tipo que dices, bueno, está bien, pero luego te pones a fijar y dices, vamos a ver, no cumplimos la normativa de accesibilidad en un edificio público para minusválidos, o no solo minusválidos, o simplemente casos que se dan de niños que tienen un accidente y que van con una escayola o que van y van a clases y tienen tres tramos de escaleras, le tienen que ayudar los conserjes o sus compañeros, etcétera. Hablamos de que no contamos con los elementos de extinción de incendios que marca la normativa legal. O sea, hay una serie de temas que muchas veces nos olvidamos, que hay unas leyes que no sabemos muchas veces cómo forzar a que se cumplan en temas tan mensurables como son la seguridad del edificio para que los alumnos estén dentro de un ambiente seguro. Ya no hablamos ya solamente de lo que es el cumplimiento de otros temas más curriculares o más de formación o más de educación. Es decir, yo entiendo que hay dos partes. Una es la parte más fácil de medir y luego hay una parte en la que puede haber más discusión en cuanto al tema de metodología o de otro tipo de cuestiones. Pero no somos capaces ni siquiera de hacer que se cumpla algo tan elemental como una normativa que exige unos elementos de extinción de incendios, unos elementos de accesibilidad. O sea, cuáles son los mecanismos y cuál es la capacidad real, porque la teoría está muy bien, pero luego llega la práctica y te encuentras que es como si intentaras correr dentro de una piscina llena de agua. ¿Cuál es nuestra capacidad real para obligar a que eso se cumpla? Porque para mí es, digamos, un elemento
uno de los elementos básicos y fundamentales, porque nunca pasa nada hasta el día que pasa. Y el día que pasa todo el mundo se echa las manos a la cabeza y dice, ¿y por qué pasó esto? O sea, hay unas leyes que se cumplan. ¿Cuál es nuestra capacidad para que esas leyes se cumplan? No solamente en este aspecto más concreto y más, a lo mejor, material, sino también en los aspectos más inmateriales. ¿Cuál es nuestra capacidad? Muy bien. Una última palabra y ya pasamos a... el problema es que hay varias. A ver. Buenos días. Yo traía una reflexión y como hemos hablado de ella, pues la voy a puntualizar. Nos encontramos que la participación de los padres es muy baja. No acuden a las votaciones que ha habido en los consejos escolares. Creo en el consejo escolar, estoy en él, ha habido renovación, me he vuelto a presentar y he sido elegida. Pero hay que reflexionar que nos encontramos que los consejos escolares no son lugares de debate. Simplemente se va a aprobar documentos preceptivos. No se convocan para que podamos asistir los padres. Es decir, vamos a ponerlo en la hora de exclusiva. ¿Qué estamos conciliando? La vida laboral de ellos. O sea, cuando yo falto a un consejo escolar, espero que me pongan motivos laborales, pero cuando un maestro no acude a las 4:30, los motivos son personales. ¿Qué pasa además? Que los padres vamos y no nos implicamos. Vamos a enterarnos a ver qué pasa, qué aportamos. Somos armarios muchas veces en los consejos escolares. Yo entiendo que somos un tercio y que digan que es democrático, pues es mentira, porque es que no hay paridad. Entonces, bueno, lo único, pues esta reflexión, si algunos consejos escolares funcionan, son dinámicos y se pueden hacer cosas, pues esas experiencias poderlas trasladar entre todos para intentar que esto cambie. Pero la verdad que es difícil. Gracias. Casi pasamos a... Venga, agotemos entonces las preguntas y habremos... A mí hay una cosa que me interesa muchísimo, que me ha estado tintineando en la cabeza hasta ahora mismo, y es, quiero poner en debate aquí a todo el mundo y que participemos si puede ser, ¿por qué no llegamos a un consenso, usted lo ha dicho, en materia de educación en este país? ¿Qué intereses hay para que seamos de los últimos países de Europa que no llegamos a coincidir en los fines de la educación de nuestros hijos? ¿Es motivo religioso? ¿Es motivo político? ¿Es tanto religioso y político para una ideología que para otra? ¿Por qué no llegamos? Es la gran decepción de esta última legislatura en este país. Yo creo que es la gran decepción por encima de la crisis y por encima de lo que estamos viviendo económicamente. Es la gran decepción con un posible ministro o presunto ministro que tenemos que podía haberlo conseguido, que quizás era el más adecuado de toda la democracia que llevamos existiendo en España. Yo creo que eso es un debate interesante aquí, por encima de otras cosas, y bueno, a lo que ha dicho la última compañera, en las APAs hay de todo, pero es un reflejo de la democracia de este país, lo que pasa en las APAs y lo que pasa en los consejos escolares, sobre todo en los consejos escolares. Nosotros sí debatimos. Pasa que hace falta tener voluntad interesada o interesante para debatir, pero nosotros en nuestro consejo escolar debatimos. Nada más. La última y pasamos a las respuestas. Buenos días. También agradecer la ponencia, que ha sido exquisita. Hay que denominarla como exquisita porque es de lo que nosotros todos los días estamos, sufriendo a través de nuestra piel. Bueno, te voy a tutear porque, vamos, creo que has sido próximo a nosotros y creo que es lo mejor. Has hablado de la secundaria, has iniciado un camino de reproche a cómo se encuentra la secundaria en España, pero te has quedado solamente en la formación de los docentes que no están formados para, efectivamente, estoy de acuerdo. Es decir, los docentes de secundaria no son docentes, son otra cosa, son funcionarios. En el mal sentido del funcionario, en el funcionario como servidor público. Yo quisiera que no se nos escapara algo que es fundamental, bajo mi parecer, de la secundaria, y es la organización. Es decir, cómo se organiza la secundaria en España. Creo que es la piedra triangular, porque sabemos que la participación
en secundaria es muy débil. Es decir, no estamos representados como deberíamos estar representados, pero hay un tema que es fundamental, es triangular, que es cómo se organiza la educación secundaria en España. No se ha dado vuelta sobre eso. La educación secundaria en España está segregada entre el bachillerato y la formación profesional. No hay, es decir, a nivel macro, estructural, no hay una organización planificada, no hay un desarrollo de la legislación que planifique esa organización. Y a nivel micro es un desastre, porque los docentes, es decir, los profesores o los funcionarios de secundaria no están preparados para ser docentes, pero es que no están preparados tampoco para organizar, porque no saben nada de organización, con lo cual el entrar allí es pues entrar en un sitio donde no se sabe lo que va a pasar al minuto siguiente, no se sabe cómo, por ejemplo, la propia regulación de la entrada de los alumnos al centro, de los padres al centro, es desconocida. Cada centro lo hace de la manera más arbitraria posible, etcétera. Es decir, todo, es decir, de las aulas, es decir, toda la organización total. Con lo cual, yo creo que teníamos que tirar ahí, es decir, hay punto fundamental que es el de la organización, es la piedra triangular de la secundaria bajo mi punto de vista. Y empezando por la segregación. Creo que no debería haber en la Comunidad de Madrid un instituto donde no se diera formación profesional. Creo que la formación profesional y el bachillerato tienen que ir paralelos y bajo el mismo techo. Gracias. Bueno, a ver si en 5 minutos consigues el milagro de responder un poco a todo este cauce. Bueno, yo creo que estos encuentros debería, le digo ahora al presidente, organizar más espacio para el debate, porque tan importante como el conferenciante es el debate, yo diría que más. Han salido 6 preguntas, pero estoy seguro que podríamos estar toda la mañana y iríamos enredando unas preguntas con otras y saldrían muchas cosas importantes por actores como son ustedes, que están comprometidos con la educación de sus hijos a través de una asociación, por tanto que están en primera línea y que están viendo cómo es en realidad la educación, cómo es la educación real que se está dando en nuestros días. Bueno, dicho esto, yo también suelo decir a mis alumnos que cuando los alumnos hacen preguntas, sobre todo en doctorado, porque ya son adultos, ¿no? Yo siempre digo, bueno, ustedes hacen las preguntas pensando que yo se las voy a contestar, pero los profesores no tenemos todas las respuestas. O dicho de otra manera, el deber de un profesor es tener todas las preguntas, porque eso sí es importante, pero el tener las respuestas no siempre las tenemos. Algunas las tenemos y otras no. El tema de la educación infantil, Carmina, pues por supuesto. Yo me refería a una pura constatación de que tenemos el 100%, o sea que a partir de los 3 años ya están todos los alumnos de 0,3, como saben los índices son muy bajos todavía. Ahí tendríamos que hablar mucho. Yo creo que la LOCSE hizo un gran servicio a la educación con la educación infantil. La educación infantil es la base de todo el sistema, es la base. Y yo tengo que decir que recogí con mucha tristeza la abdicación, no tiene otra palabra, que hizo la LOE cuando dejó la regulación de la educación infantil, primer ciclo, a las comunidades autónomas. Yo creo que es un ciclo vital para la educación del niño y que de ninguna manera el Estado en su momento debió de abdicar de esa responsabilidad. Pero así fue por razones que todos conocemos de la aritmética parlamentaria. Las leyes, efectivamente, no se limitan a definir los objetivos como contenidos. Las leyes, si usted repasa la LOE por curiosidad, que de cuando en cuando tampoco viene mal, y ve usted los fines generales que se asignan a la educación, y luego ya los fines concretos que se van indicando a los distintos niveles educativos, verá que está prácticamente todo. El problema es eso, ¿qué operatividad práctica tiene después? Pues tiene muy poca.
Yo suelo decir que en los debates parlamentarios de las leyes de educación, pues si aparecen 17 fines, al final del debate ya no hay 17, hay 28. ¿Por qué? Pues porque no cuesta nada añadir la letra J, la K, la L, la M, las que hagan falta con tal de conseguir los acuerdos parlamentarios. Y en el bien entendido que eso no tiene operatividad. Es decir, en eso a mí me parece que los políticos hacen un ejercicio de cinismo político. No tiene operatividad. Y esta es la tragedia muchas veces de nuestras leyes, que sí, efectivamente, enuncian principios muy hermosos, pero luego no se articulan ni en el desarrollo normativo, curricular en este caso, ni en las políticas que luego ponen en marcha los poderes públicos autonómicos o estatales. Y este es el problema, precisamente, que no se implementan adecuadamente los fines. ¿Cómo podemos hacer que cumplan las normas? Usted hacía referencia a las normas de seguridad en los institutos, pero evidentemente hay muchísimas normas que no se cumplen. Somos un país excesivamente reglamentista, lo tenemos todo reglamentado y legislado, pero muy poco cumplido. Pero en parte muy poco cumplido porque somos un país, por razones históricas, donde no ha habido nunca una ciudadanía activa, donde no ha habido nunca una presión real desde la base hacia el poder público. Y entonces el objeto, yo creo, de esta reflexión que yo les hacía esta mañana es fortalecer la conciencia de la ciudadanía activa. Es verdad que la ciudadanía activa no va a conseguir que se cumplan las normas mañana ni pasado mañana, pero en el relato que yo les he hecho esta mañana de las resistencias que hubo que vencer para conseguir la participación política y luego la participación social, que la hemos ceñido a educación, pero evidentemente la hay en muchísimos otros aspectos de la vida pública, podemos ver que gracias al esfuerzo de generación tras generación se han conseguido cosas que hoy las damos por descontadas, pero que nunca existieron en la historia de la humanidad. Por tanto, la pregunta es muy efectiva. ¿Cómo hacer posible el cumplimiento de las normas? Pues yo diría que ejercitando la ciudadanía activa. No me atrevo a ponerles un ejemplo personal. Mi mujer, profesora del conservatorio, en el aula había goteras, había humedades, se puso enferma, tuvo una neumonía y lo denunció en el consejo escolar del conservatorio, uno de los conservatorios de Madrid. No tuvo efecto, el director no tal, el claustro tal, y fuimos a la inspección laboral y dijimos higiene y seguridad en el trabajo. Hicimos, hagan ustedes una denuncia, hicimos una denuncia, fue la inspección, hizo un informe que nos mandó como parte en el cual efectivamente denunciaba el centro y lo comunicó a la comunidad autónoma como responsable de ese centro y allí murió. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no debemos ejercitarnos como ciudadanos activos? No. Esto quiere decir que la lucha es constante, tenaz, y que solamente a base de mucho tesón, nada nos va a ser regalado, nada va a ser gratuito, toda libertad es una conquista de la libertad, toda igualdad es una conquista de la igualdad. Y esto es una cosa muy importante que debíamos de tener. Yo estoy convencido que si fortalecemos la conciencia de ciudadanía activa, iremos consiguiendo cotas de mayor libertad, de mayor representación, de mayor operatividad. Los consejos escolares de centros no son lugares de debate, no lo son. Tengo una hija que lleva varios años y estoy muy al tanto de lo que pasa en el consejo escolar de ese centro, que supongo que pasan todos por muchas razones que nos llevaría mucho tiempo. Pero volvemos a lo mismo. Lamentablemente, yo cuando mi hija viene y se queja prácticamente lo mismo que has dicho tú, yo le digo, hija mía, no hay más objetivo que luchar y bregar porque los padres y las madres sean oídos en el consejo escolar del centro, y hay que hacerlo hasta el final, y esa es nuestra responsabilidad, tu responsabilidad y tu obligación, en el bien entendido de que tú quizás no lo consigas, tú te marches, los hijos van creciendo, llegan otros padres, nunca sabemos el efecto de nuestra acción, y nuestra acción tiene que ser siempre positiva, y en ese sentido tenemos que bregar para que de verdad haya un debate y haya participación en los consejos escolares del centro, en el cual pusimos tantísima ilusión cuando se redactó la LODE y que evidentemente los resultados han sido más bien magros. Bueno, el tema del consenso, ríos de tinta sobre el tema. El tema del consenso
es muy difícil porque hay dos grandes concepciones de la educación que están enfrentadas. Y entonces, si ninguna de esas dos grandes concepciones está dispuesta a hacer unas concesiones para que pueda haber acuerdo, yo suelo decir que dos no consensúan si uno no quiere. En realidad, mi opinión personal del último intento, porque este último intento es el tercero de pacto, no tenemos tiempo ahora aquí de hacer la historia, es el tercer intento de consenso escolar. Lo que pasó es que hubo toda una parodia, todo esto lo he dicho públicamente y ha dado lugar a muchos disgustos, una parodia por parte del Partido Popular que de verdad no quería el consenso, porque en ese ambiente de crispación con que se vivió esa legislatura y con que seguimos viviendo en esta, efectivamente no hay lugar para el consenso. Y entonces, al hacer su inventario, el Partido Popular pensó que si había consenso en educación, el beneficiario era el Gobierno. Y se trataba a toda costa de una estrategia de desgaste a toda costa del Gobierno, en este caso el Gobierno socialista. Y entonces, esta es una realidad. Y mientras no se superen por parte de la izquierda y la derecha estas concepciones de considerar que la educación es un territorio de confrontación constante, hasta que no se supere por ambas partes, pero lo puede superar una parte, si la otra no la supera, no habrá consenso. Yo creo que lo veremos, pero lamentablemente tenemos que seguir pugnando porque efectivamente se superen y se llegue a conseguir ese consenso. Finalmente, respecto a la secundaria, bueno, podríamos hablar días enteros. Ha dicho usted, y yo coincido plenamente, que tenemos que ir a una concepción de la secundaria, que además es la concepción de la LOE, la concepción legal, en el cual hay tres grandes elementos: la secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional, y eso es un tejido que está íntimamente entreligado y no se puede separar como compartimentos estancos, y evidentemente nuestros docentes están desbordados porque no han sido preparados para eso. Yo suelo decir, tenemos un profesorado más bien viejo en el sentido de la edad, se anuncian muchas jubilaciones en los próximos años, que ha sido preparado para un sistema educativo que ya no existe y que no ha sido reciclado para el sistema que tenemos y que lógicamente pues tiene muchas carencias porque no se han sido, ni ha habido una política de formación inicial seria, ni ha habido una política de perfeccionamiento constante de nuestro profesorado. Y evidentemente, bueno, pues los profesores de secundaria hacen su oposición, llegan a los centros públicos, pero llegan, como yo digo, parachutados, gente muy joven, con mucha ilusión, con muchas ganas, pero evidentemente no saben nada de dinámica de grupos, no saben nada de psicología escolar, no saben que se van a enfrentar con una clase muy heterogénea de niños de distintas procedencias, y lo único que saben, yo sí, saben mucha física, o mucha química, o mucha historia, o mucha lengua. Pero en la educación secundaria obligatoria hay que saber otras cosas y no han sido formados para eso. Y este es uno de los problemas. Evidentemente nadie les ha dicho cómo está organizado un instituto, cuál es su dinámica real, lo que se ha llamado muchas veces la micropolítica de la escuela, las fuerzas que existen en la escuela, la cultura escolar, el conjunto de creencias, sentimientos, prácticas que van sedimentándose y cuando él llega como nuevo, como novel, se lo encuentra y lo va asimilando. Un montón de cosas que ignora completamente cuando llega ahí y desde luego no sabe absolutamente nada de cómo se organiza un instituto, no digamos nada de un instituto que tiene hoy la secundaria, que tiene el bachillerato y que además tiene los ciclos de formación profesional, como ya hay muchos. Evidentemente hay una carencia de formación que es responsabilidad de los poderes públicos. Yo digo que la sociedad civil, esa que tanto se habla, debe ser una sociedad de presión sobre los poderes públicos. Tenemos que ir hacia una mayor presencia de la opinión pública respecto de la política de los gobiernos autonómicos y de la política del Estado. Y que hasta que esa sociedad civil no se haga presente y conformemos en cierto modo la opinión pública y presionemos a los poderes, ojo, para que cumplan sus obligaciones constitucionales y legales, no daremos un paso importante en materia de educación. Bueno, ya sé que estas respuestas son muy insuficientes, ustedes me van a disculpar, pero ya le digo, yo no tengo todas las respuestas, más bien entre todos tenemos que buscar esas respuestas. Muchas gracias. Nos vamos al café.
Gracias, Manuel, por la disposición, por los mensajes, por las recomendaciones, que tomamos nota, porque además estamos todos de acuerdo en que se necesita mucho debate. Y vamos a tomar café. Venga.